En su clase de fenómenos de transporte recordarán que casi todos los ejercicios eran unidireccionales. Pero bueno, en algún momento en la vida tenemos que llegar a la transferencia bidireccional. Seguimos hablando de estado estacionario y sin generación. Eso quiere decir que este término va a desaparecer. Y si estamos en estado estacionario, quiere decir que este término va a desaparecer. Estamos refiriéndonos únicamente a términos en los que no hay convección. Si no hay convección, todos estos términos de velocidad también van a desaparecer. Y entonces me quedo nada más con esta expresión, que es la ecuación de Laplace igualada a 0. Si aquí es bidireccional, pues entonces no me queda más que decir que aparecen en dos direcciones, en X y Y. La demostración va a estar ajustada eventualmente para resolver este problema de aquí. Es la temperatura en esta figura, o sea, queremos una expresión del perfil de temperaturas para esta geometría, pero en realidad la pregunta es el calor en la cara izquierda de esta laminita. Nos dan las propiedades, la conductividad, nos dan las medidas, el ancho es de 4 centímetros, la altura 6 centímetros, la profundidad que no se puede ver en este dibujo es de 1 metro. Este metro está elegido para que sea muy sencillo sacar el área transversal. Estas tres caras, la derecha, abajo, izquierda, tienen una temperatura fija de 50 Celsius. La temperatura de la barra superior de mi laminita está a 100 Celsius. Así que pues es esperable que haya una distribución de temperaturas, dado que están a temperaturas no homogéneas las cuatro paredes. La cara izquierda, pues tendríamos que utilizar la ecuación de Fourier. Ya sé que la ecuación de Fourier es la parcial de la temperatura con respecto a una de las direcciones. Si estoy hablando de la cara izquierda y el eje en horizontal es X, entonces es una parcial de temperatura con respecto a X. ¿En qué posición? Bueno, pues si aquí puse mi origen, son las flechitas anaranjaditas. Si el origen está en la cara izquierda, entonces estoy hablando de la derivada en X es igual a 0. Esta menos K es la de toda la vida. Y bueno, si se fijan, aquí estoy incluyendo una integral. Esa integral es porque estoy haciendo renglones que son los que me van a permitir identificar cómo está fluyendo el calor en la cara izquierda. Si fluye en la cara izquierda, eso quiere decir que el área transversal va a ser esta Z que no puedo dibujar, esta Z de aquí, que siempre va a medir 1 metro, y la altura de esta cara transversal serían espacios diferenciales de Y. ¿Por qué me interesa así? Porque justamente el calor que atraviesa en horizontal va a cambiar en cada rengloncito. Como aquí estoy a 50 y esta pared está a 50, pues mientras más abajo esté en la figura, menos transferencia de calor va a haber. Pero como aquí arriba es 100 y 50, lo esperable es que entre más arriba de la figura, más transferencia de calor. Como van a ser transferencias diferentes abajo y arriba, entonces me conviene que esta altura sea el término diferencial. ¿De dónde a dónde voy a integrar? Pues si la diferencial es Y, voy a integrar en Y, desde el punto en el que Y vale 0, o sea aquí abajito en esta esquina, hasta el punto en el que Y vale H, que es la altura total. Aquí nada más les anoté la aclaración de Y. En cada posición de Y tenemos un flujo de calor distinto. Para poder resolver estas cosas, recordarán que una de las estrategias de su clase de matemáticas aplicadas a la ingeniería química era buscar variables adimensionales y normalizadas. Entonces empezamos buscando estas temperaturas adimensionales. ¿Qué significa que es adimensional? Bueno, pues como es temperatura entre temperatura, va a desaparecer la unidad. ¿Qué significa que sea normalizada? El denominador lo selecciono de manera que este sea mi rango más amplio posible. El rango más amplio posible es restar 100 menos 50. Y eso significa que el límite más grande va a ser justo aquí arriba, donde tengo 100. Y entonces, en este punto Y, si aquí sustituyera 100 menos 50 entre 100 menos 50, pues sería igual a 1. Este es el valor más grande que puedo tener. Y el valor más chico es cuando esté en los otros límites, donde la temperatura es 50. Por lo tanto,
50 que esté 1 menos 50 que esté 1, pues es 0. Por lo tanto, esta y es adimensional y está normalizada. Necesito tener las expresiones para poder sustituir aquí la segunda derivada. Voy a tener que despejar de manera que me quede en función de esta y o y. Este que está dividiendo lo paso multiplicando y este que está restando lo paso sumando. La derivada de temperatura con respecto a x, bueno, pues como esta es una constante, desaparece. Esta está multiplicando un coeficiente que es una constante. La constante permanece porque es el coeficiente y esta se convierte en la derivada. Lo mismo sucede cuando lo hago con respecto a y. Para la segunda derivada, pues hago exactamente lo mismo. Este coeficiente, pues es como si se tratara de un 2, un 5 o cualquier otro número. En este caso yo sé que vale 50, pero bueno, lo vamos a seguir dejando en las constantes. Y la primera derivada, si la derivo, pues se convierte en segunda derivada. Y lo mismo ocurre si lo hago en función de y. Estos términos, todo esto, son los que yo voy a sustituir en mi ecuación de aquí. Como tienen el mismo coeficiente, ambos términos, los puedo sacar como factor común. Este factor común lo voy a dividir y se va a eliminar porque está igualado a 0. De manera que ahora ya transformé mi ecuación como una función y que ahora depende de x y de y. Para esta ecuación voy a necesitar condiciones frontera. Las condiciones frontera son las 4 paredes de mi lámina. Entonces, todas estas están escritas como función de x y y. La primera columna es una x, la segunda columna es una y. Cuando yo digo que x vale 0 y cualquier y, ¿de cuál de todas las paredes estoy hablando? Es la cara izquierda. X vale 0 y cualquier valor de y. Luego, cuando x vale w y cualquier valor de y, ¿con cuál cara estoy hablando? Exacto. ¿Derecha? Sí. Cualquier y implica que estoy hablando de la cara derecha. Y luego me voy a ir a los otros dos extremos. Cualquier x, cuando y vale 0, ¿cuál de las caras será? La de abajo. La de abajo. Exactamente, la de abajo. Cuando y vale 0 y cualquier x es la cara de abajo. Y finalmente, cuando y vale h, significa que estoy de este lado. Y cualquier x. Por lo tanto, bueno, ya dije las posiciones. Ahora, para cada posición tendría yo que ver cuál es el valor de la y. Esta de acá. Y. Si estoy en la cara, dijimos que esta era la cara izquierda. En toda la cara izquierda la temperatura es T1, en la cara de abajo y en la cara de derecha. En todos estos casos, tengo T1 menos T1. Y si todavía sé restar, T1 menos T1 es igual a 0, ¿verdad? Sí. Entonces, las tres caras que habíamos dicho que eran la izquierda, la derecha y la de abajo, y va a valer 0. Y finalmente, la cara de arriba, que dijimos que vale T2 la temperatura. Bueno, pues ahora en lugar de decir T1, va a decir T2. Y numerador y denominador son exactamente iguales, por lo tanto y vale 1. Para volver con sus pesadillas de la clase de matemáticas aplicadas, esta ecuación de aquí se propone una solución haciendo separación de variables. Para hacer la separación de variables decimos que, como depende de dos funciones, bueno, vamos a pensar que son dos funciones independientes, una función f que depende de x, una función g que depende de y. Y seguro, como se aprendieron de memoria la receta de cocina, recordarán que al final de cuentas, esto me quedaba, cuando es la función con respecto a x, me quedaba la multiplicación de g, que depende de y la derivada de la función que depende de x, en segunda derivada. Y viceversa. Cuando estamos hablando de la segunda derivada con respecto a y, me queda la función que depende de x y la segunda derivada de y que depende, perdón, de g que depende de y con respecto a y. Y entonces vamos a sustituir la segunda derivada con respecto a x con este término y la segunda derivada con respecto a y con este término de aquí. Lo que estoy buscando es que me queden expresiones nada más con f y expresiones nada más con g. Por eso le llamamos de separación de variables. Entonces,
El término de g lo paso al otro lado, por eso le cambia el signo. Y bueno, pues estos coeficientes que están multiplicando, en ambos casos pasan dividiendo. Recordarán, como pesadilla, que estos términos luego los igualamos a lambda. Esto es una lambda cuadrada. Y bueno, hay toda una teoría de cómo se elige el signo positivo o negativo. Primer punto, esta lambda nos representa una constante. Segundo punto, este signo lo elegimos de manera que una de estas funciones nos quede en términos de series de seno y coseno y el otro nos quede en función de una exponencial. Y no pasa nada, aquí es perfectamente válido equivocarse, o sea, le hubiéramos podido poner un signo más. A la hora de empezar a hacer las soluciones, llegas a un punto en el que no se puede resolver y dices, bueno, pues es que lo escogí mal, ¿no? No pude prever exactamente cuál de las dos series quiero que sea seno y coseno, entonces regreso acá y lo sustituyo a signo negativo. Obviamente yo ya me sé el caminito, entonces no los voy a hacer renegar. Desde un principio les pongo el signo menos y ahorita en unos cuantos pasos más adelante espero que todos podamos visualizar, claro, pues es que esto era lo que nos servía, ¿no? Entonces necesitamos una solución periódica. Yo aquí ya me adelanté en el comentario. Para x quiero una solución periódica y una exponencial para y. Entonces, a partir de que elegimos este signo, pues esta lambda me permite separar estas dos ecuaciones en ecuaciones homogéneas. Una de las dos, pues es una serie de senos y cosenos. La otra, por culpa de este signo, es una función exponencial. Y como dijimos que la función y se propone como una función que depende solo de x multiplicada por una función que depende solo de y, pues estas dos soluciones, f y g, se multiplican. Y entonces ahora tenemos C1, C2, C3, C4. Por eso, desde hace rato, si se acuerdan, teníamos 4 condiciones frontera. Las 4 condiciones frontera me sirven para empezar pues un poquito a resolver y un poquito a hacerme bolas, porque eso es lo que siempre pasa con estas condiciones frontera y por eso luego todos odiamos la clase de matemáticas aplicadas. Transcribo mis 4 condiciones frontera. Empiezo con esta que dijimos que era la pared izquierda. Es en x es igual a 0 y a cualquier y. Dijimos que este es el valor de 0. Y entonces, donde aparezca x, pues voy a sustituir aquí. Seno de 0, si no me he equivocado, es 0. Y coseno de 0 es 1. Por lo tanto, aquí temporalmente desaparece C1 y me aparece C2. Si lo hubiera hecho al revés, estas funciones, no podrías hacer esta simplificación. Sí, nada más aquí tengo duda, no importa en qué orden empecemos a aplicar las condiciones, ¿verdad? Primero aplicar las homogéneas. Sí. Ok. Sí, la preferencia siempre es empezar con los ceros porque esos son los que uno espera que te permita eliminar constantes de integración. Aún así no siempre sucede, pero sí es lo más recomendable. Y para que esta función de 0, como son exponenciales, pues la verdad es que esto no va a suceder. Por lo tanto, esta función va a ser 0, una de dos. Porque C2 sea 0 o porque todo esto sea 0. Como son exponenciales, está muy complicado que esto llegue a ser 0. Lo más sencillo es simplemente decir C2 va a ser 0. Y con esto yo ya simplifiqué en buena medida mi función f. Ahora mi función f nada más va a ser esta parte de aquí. Cuando estamos del otro lado de la pared, o mejor dicho, del otro lado de la lámina, en x es igual a w, como este no es un 0, bueno, esto no necesariamente me va a simplificar demasiado, pero me va a dar algo con que trabajar. Ya dijimos que la función f ahora solo es este término. Y bueno, en cualquier lugar donde diga x, yo le voy a poner w mayúscula. Y esta igualdad solo se cumple, insistimos, como estas son exponenciales, bueno, pues esto no se va a volver 0 fácilmente,
lo que necesito igualar a 0 es este término que tengo seleccionado. No me conviene decir que elimino C1. A veces caemos en la trampa de querer eliminar todas las constantes y luego terminamos con una solución que no refleja realmente el comportamiento de nuestra función. Entonces aquí decimos, bueno, ¿en qué caso el seno de estos parámetros sí se vuelve 0? Esto sucede en todos los casos en los que tenemos pi o un múltiplo. Entonces, pues aquí aparece que esto va a ser una serie. Si yo despejo lambda de esta igualdad, pues entonces lambda es npi sobre w. Y significa que voy a tener una familia de soluciones, lo cual está bien. Y bueno, entonces quedamos en que esto ahora es una familia de lambdas, por eso le pongo subíndice n. Este C1 se puede multiplicar con C3 y ahora lo llamo C5. Este C1 se puede multiplicar por C4 y ahora lo llamo C6. Me voy a la tercera función, la que ya está igualada a 0. En cualquier posición de x cuando y vale 0. Ok, ahora estoy simplificando estas exponenciales. Cuando e a la 0, pues es 1. E a la menos 0, no existe menos 0, pero bueno, así nada más para que sea muy gráfico, sería 1 otra vez. Por lo tanto, tenemos ahora una función sinoidal que dije que quiero que sea una familia. Entonces ahora este no lo voy a eliminar, por lo tanto la alternativa es eliminar estos de acá. C5 va a ser entonces el valor negativo de C6 y eso quiere decir que voy a tener estos términos con el mismo coeficiente, nada más con signo negativo. Aquí lo que está sucediendo es que estos dos términos los estoy sustituyendo por C5. Por eso el C5 sale como término común. Bueno, y notarán que yo ya me adelanté y le puse un 2 y un 2. La igualdad no se modifica porque le agregué estos términos. Espero recuerden que en algún momento previo ya habíamos visto que la suma y resta de funciones exponenciales divididas entre 2 es igual a una función hiperbólica, seno hiperbólico. Y este 2 lo multiplico por C5 y ahora mi constante de integración se llama C7. Y bueno, esta cosa se sigue complicando, ¿verdad? Se sigue viendo fea. Pero hasta aquí vamos bien. Entonces, hasta aquí decimos que como tenemos familias de lambdas, pues esto va a aplicar para una constante de integración que de una vez ya en lugar de ponerle numeritos le llamo constante de integración n. Y yo encontraría la solución con una sumatoria para cualquier n tendiendo a infinito. Eso quiere decir que esto eventualmente va a converger. Finalmente, para saber qué va a pasar con esto, aplico la última condición frontera, que es la única que no es igual a 0. Cuando estoy en cualquier valor de x en la cara de arriba, donde y se llama h, y este término es igual a 1. Para poder encontrar esto, yo me saco de la manga esta regla de aquí. Esto se suele sacar de integrales comunes que se utilizan para este tipo de métodos. Sabemos que esto, si lo integro de 0 a pi, va a tener valores que se van a anular si estos parámetros m y n son distintos y va a tener un valor de pi medios si estos términos son distintos. Esto viene de demostraciones que algún día en la vida quizás hayan hecho o quizás nada más se los platicaron. Ah, sí, esto existe, ¿no? Úsenlo. ¿Para qué nos va a servir esto? Lo multiplicamos en ambos lados de la ecuación. Voy a terminar haciendo algunas simplificaciones del lado derecho. Me quedo primero con este lado. La integral de seno es menos coseno. El argumento queda igual. Y el coeficiente del argumento lo tengo que meter para completar la integral. Entonces se multiplica, se elimina cuando ya incluye el coseno y se divide, por eso sobrevive aquí en el denominador. Y bueno, esto lo tendré que integrar en los límites de 0 a w.
Y del lado derecho, la razón por la cual me servía meter esto es que este seno se va a multiplicar con este otro seno. Ay, bueno, parece que quedaron pegadas estas funciones. Este seno se multiplica con este de acá. Y uno está en función de m y el otro está en función de n. Eso quiere decir que cuando son valores diferentes, aparecen estos ceros de la izquierda. Muchos ceros, una cantidad infinita de ceros, porque esto es una sumatoria hasta infinito. Y van a sobrevivir los términos en los cuales m y n sean los mismos. Por eso puedo utilizar la misma letra aquí. Y estos son una integral que va a sobrevivir. Esta integral sí la puedo hacer. De hecho, el resultado de esta integral lo tengo aquí abajo. De hecho, en un solo renglón integré y sustituí, lo cual puede ser un poquito confuso. Pero bueno, confíen en mí que de veras esta integral, cuando la resolvemos, da todo esto de acá. De los dos lados integré y sustituí los límites. Por eso aquí sería w sobre w, que sería la unidad. Este término es el coeficiente de acá. Y cuando es 0, pues esto se vuelve 0. Y coseno de 0 también sigue siendo 1. Lo que estábamos intentando hacer es despejar esta constante. Esto se puede simplificar. Se simplifica así. Prácticamente les estoy pidiendo un acto de fe. Ahora que si no quieren hacer el acto de fe, les puedo dejar de tarea que ustedes lo integren, como gusten. Y entonces, decíamos, cuando estemos hablando de números iguales, esto va a ser 0. Números iguales o pares. Y cuando sean impares, pues va a sobrevivir. Entonces nos quedaría una serie de este tipo. Es una serie que converge. Así que la verdad es que cuando lo resolvemos numéricamente, nada más le ponemos algunos términos. Y bueno, ya vieron que lo tengo incompleto. No lo acabé de hacer la última vez. Y creo que en esta tampoco, porque ya vi la hora. Esta Y, bueno, más bien es la de aquí. La estoy sustituyendo de una vez por su definición. Acuérdense que esta Y la definimos como una variable adimensional y normalizada. Entonces de aquí yo voy a poder despejar T para sacar el perfil de temperaturas. Solo dijeron que no grabó. Esta es la función que estoy intentando sustituir. Aquí en lugar de Cn pongo todo esto. Y bueno, notarán que aparecen sobreviviendo estos dos términos de aquí. Y este de acá es el término que aparece aquí abajo. Entonces, para nuestro caso particular, me voy a regresar a la parte de arriba para mostrarles de qué estoy hablando. La cara izquierda no necesitaba estrictamente la expresión de t, sino la derivada de t con respecto a x. Entonces, bueno, primero vamos a hacer la derivada de y con respecto a x, que básicamente solo implica la derivada de este punto. Los demás o ya tienen una constante o dependen de y. La derivada de seno es coseno. Esta derivada la necesito estrictamente en la cara izquierda. Esto es cuando x vale 0. Por lo tanto voy a sustituir esta x igual a 0. Coseno de 0 es igual a 1. Por lo tanto me queda un coeficiente aquí invisible 1. Y finalmente, de aquí yo había previsto que tenía que obtener t2 menos t1 multiplicando. Una vez que hacemos la integral es la de este término. Integral de seno hiperbólico es coseno hiperbólico. Necesariamente se tendrá que completar con los coeficientes del argumento, n pi sobre w. Esa es la razón por la cual cambia todo el coeficiente que tengo acá. Sobrevive nada más el 4 y k, esta k de acá, esta z de acá y el pi. En el siguiente renglón sustituyo límite superior menos límite inferior. En el límite superior tengo coseno hiperbólico n pi h sobre w. En el límite inferior esto va a valer 0. Coseno hiperbólico de 0 es igual a 1.
esta expresión se tendrá que sustituir con valores de n que vayan de 1, 3, 5 y hasta que la serie me dé valores cuantitativamente insignificantes para la magnitud de error que yo puedo tolerar. Y bueno, la verdad es que aquí normalmente mis estudiantes ya no quieren hacer los cálculos, así que siempre la dejamos pues nada más planteada. Vamos a resolver este mismo problema en una clase posterior, pero con método numérico. Por eso es que aquí no me preocupa que en general no se haga la sumatoria final.